Fue Cristo el que dio los 10 mandamientos a Moisés. Que el que pronunció las palabras de la ley y llamó a Moisés al monte para hablarle era el Señor Jesucristo. Es algo que se desprende de las siguientes consideraciones. Fue por medio de Cristo como Dios se reveló al hombre en todos los tiempos. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Primera de Corintios 8, 6. Moisés, es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Hechos 7, 38. Este ángel era el ángel de su faz, Isaías 63, 9. El ángel en quien estaba el nombre de Jehová. Éxodo 23, 20 al 23. La expresión no puede referirse a otro más que al Hijo de Dios. Además, a Cristo se le llama el Verbo o Palabra de Dios. Juan 1, 13. Es llamado así porque en todas las edades Dios comunicó sus revelaciones al hombre por medio de él. Fue su espíritu el que inspiró a los profetas. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Les fue revelado como el ángel de Jehová, el príncipe del ejército del Señor, Miguel el arcángel. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no ha habido comunicación directa entre Dios y el hombre. El Padre puso el mundo en manos de Cristo, para que por su obra mediadora, redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová, y quien, velado en la columna de nube, iba delante de la hueste, sino que también fue Él quien dio la ley a Israel. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre, y dio a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo, y las glorias después de ellas. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, 10. En las enseñanzas que dio cuando estuvo personalmente aquí entre los hombres, Jesús dirigió los pensamientos del pueblo hacia el Antiguo Testamento. Dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En aquel entonces los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de la Biblia que existía. Otra vez el Hijo de Dios declaró: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan. Y agregó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, 29 y 31. La ley ceremonial fue dada por Cristo. Aún después de ser abolida,
Pablo la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor, mostrando el lugar que ocupaba en el plan de la redención, así como su relación con la obra de Cristo. Y el gran apóstol declara que esta ley es gloriosa, digna de su divino originador. El solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de venir, y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de la presencia divina. Así, a través de siglos y siglos de tinieblas y apostasía, la fe se mantuvo viva en los corazones humanos hasta que llegó el tiempo del advenimiento del Mesías prometido. Jesús era ya la luz de su pueblo, la luz del mundo, antes de venir a la tierra en forma humana. El primer rayo de luz que penetró la lobreguez en que el pecado había envuelto al mundo, provino de Cristo. Y de él ha emanado todo rayo de resplandor celestial que ha caído sobre los habitantes de la tierra. En el plan de la redención, Cristo es el Alfa y la Omega, el primero y el último.